Muy buenas, bienvenidos al programa Gimnaseando Ando del Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la ciudad de Bogotá. Para ello debes seguir las siguientes instrucciones. Debes copiar en tu cuaderno la fecha, la afirmación, el objetivo y tomar nota de la conceptualización y ejercicios que se planteen en este video. Resolver las actividades planteadas y evidenciar a través de una fotografía y enviarla al correo del profesor. La afirmación que estaremos trabajando está relacionada con geometría de 9º grado y nos habla de aplicar los criterios de semejanza de triángulos y el teorema de Tales. El objetivo es reconocer los criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Para ello comenzaremos a hablar de los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia son LAL. Es importante aclarar esto, que la congruencia nos habla de igualdad de lados de un triángulo, mientras que la semejanza nos habla de proporcionalidad, no nos habla de igualdad. Lo único que van a tener en común la congruencia y la semejanza es que los ángulos de los triángulos van a ser iguales, pero no sus lados. Recuerden, congruencia habla de lados iguales y ángulos iguales. Semejanza habla de lados proporcionales y ángulos iguales. Aquí les presento los criterios de congruencia LLAL. En este caso, lado, ángulo, lado. Si tenemos dos triángulos cuyos lados homólogos o correspondientes son iguales y el ángulo que se forma entre ellos son iguales, entonces estaremos en presencia de dos triángulos congruentes. El criterio ALA o ángulo, lado, ángulo nos habla que si tenemos dos ángulos y el lado que se forma entre ellos de dos triángulos que van a ser congruentes, es decir, que si este ángulo y el ángulo de otro triángulo van a tener la misma medida y el lado que se forma entre los dos ángulos tiene la misma medida, entonces estaremos en presencia de dos triángulos congruentes. Y aquí les presento el criterio LLL. Este criterio, que ya hemos visto en muchas oportunidades, nos habla que si tenemos dos triángulos, no importa que no tengan la misma orientación y sus lados homólogos o correspondientes son iguales o congruentes, estaremos en presencia de dos triángulos congruentes. Ahora les presento un ejemplo del criterio LLL. Aquí tenemos dos triángulos cuyos lados tienen la misma medida, en este caso 3 centímetros, el otro tiene 3,6 y 3,6, 2,5 y 2,5. Esos dos triángulos son congruentes, ya que cumplen con el criterio LLLL, tres lados iguales. A continuación veamos lo que nos habla la semejanza. La semejanza nos habla de proporcionalidad y los criterios de semejanza son tres. LLL, es decir, lado, 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 si son proporcionales. Y el criterio lado, ángulo, lado, es decir, si hay dos lados de un triángulo o de dos triángulos que son proporcionales, no que son iguales, y el ángulo que se forma entre ellos, si debe ser igual, entonces estaremos en presencia de dos triángulos que son semejantes. Y el último criterio, cuando tenemos dos triángulos que tienen dos ángulos que son semejantes, que tienen la misma medida, entonces estaremos en presencia de dos triángulos semejantes. Aquí se les explica brevemente lo que son los criterios de semejanza. En este caso, LAL, lado, ángulo, lado. Si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, estos dos lados y este lado son proporcionales. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de dividir A
entre A'. En este caso, fíjense, tenemos el triángulo ABC, el triángulo A', B', C'. Y tenemos el ángulo alfa, que está aquí. Los lados que vamos a conocer en este caso sería el lado A y el lado A', el lado C y el lado C'. Si estos dos lados son proporcionales, es decir, si al hacer la división de A entre A' va a ser igual o es igual a C entre C', si hay una constante de proporcionalidad, entonces, y el ángulo que se forma entre ellos es igual, entonces estamos en presencia de dos triángulos semejantes, tal como lo dice aquí. Veamos el siguiente criterio, lado, lado, lado. Si tres de sus lados son proporcionales, en este caso tenemos el triángulo ABC, A', B', C'. Los lados que son proporcionales los voy a escribir, en este caso está con tinta negra o letra negra. A entre A' va a ser igual a B entre B' y va a ser igual a C entre C'. Si eso me da un mismo valor de hacer las divisiones entre ellos, esa constante la vamos a llamar K, constante de proporcionalidad. Si eso ocurre, estamos en presencia de dos triángulos semejantes, no congruentes, semejantes, recuerden. Veamos el último criterio que nos habla de si tenemos dos triángulos que tienen dos ángulos correspondientes u homólogos semejantes, es decir, semejantes no que sean congruentes, que tienen el mismo valor. En este caso A y A' tienen el mismo valor y beta tienen el mismo valor, entonces estamos en presencia de dos triángulos semejantes. ¿Cómo sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales? Por el criterio o por el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Veamos un ejemplo donde se aplica el criterio lado, ángulo, lado. En este caso, 8 es el lado que está en color verde y aquí 4 el lado que está en color verde. Son dos triángulos. Tienen la misma forma, lo único que no miden iguales son sus lados. Van a ser este es más pequeño y este es más grande. Pero dicen, vamos a ver si estos son proporcionales. Entonces basta con que agarremos y dividamos 4 entre 8, eso da 0,5, y dividir 3,5 entre 7 también da 0,5. Como son proporcionales y el ángulo que se forma entre ellos también son iguales, entonces estamos en presencia de dos triángulos que son semejantes. Estos dos triángulos no son iguales, son semejantes. Y evidentemente, si llegásemos a conocer el valor de este otro lado y de este otro lado, también van a ser proporcionales. A continuación veamos otros ejemplos. Aquí se aplica el criterio LLL, lado, lado, lado. Fíjense, tenemos el triángulo ABC'. Y aquí tenemos el lado A. Aquí tenemos el triángulo ABC y aquí tenemos el triángulo A', B', C'. En este caso, aquí están los lados A que vale 3, B que vale 5, C que vale 4. Aquí tenemos B' que vale 10, A' que vale 6 y C' que vale 8. Fíjense que si nosotros hacemos la división de 10 entre 5, eso nos da 2. Es decir, B' entre B es igual a 2. Y si hacemos A' entre A, es decir, 6 entre 3, también nos va a dar 2. Ya son proporcionales. Y si agarramos C' y lo dividimos entre C, es decir, 8 entre 4 también nos da 2. Y entonces estamos en presencia de dos triángulos que son semejantes. Estos no tienen la misma medida, pero los ángulos internos de ellos correspondientes sí van a tener la misma medida. Entonces aquí estaremos aplicando el criterio LLL. En el siguiente ejemplo, que se ve dos triángulos, donde vemos dos triángulos que son isósceles, porque tienen dos lados iguales. En el primero, el más pequeño, tiene 4, 2
lados que miden 4 y el ángulo que se forma entre ellos 30 grados. En el segundo vemos dos lados que miden 6 y el ángulo que se forma entre ellos vale 30 grados. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos hacer la división. ¿Cómo hacemos la división? Bueno, efectivamente, si hacemos la división de 6 entre 4 da 1,5 y 6 entre 4 da 1,5. Entonces estamos en presencia de dos triángulos que son semejantes. Este caso es bastante sencillo. Ahora veamos un ejemplo donde se nos pide hallar el valor de x y de y estamos en presencia de dos triángulos que son semejantes. Nos dan la certeza de que son semejantes. Donde tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Uno está en color rojo y el otro está en color verde. Ellos son semejantes. Quiere decir que este lado es proporcional a este lado. Es decir, si nosotros agarramos 7,5 y lo dividimos entre x, va a ser igual que agarremos y y lo dividamos entre 12. Y exactamente va a ser igual a que dividamos 6 entre 10. Aquí está la proposición. Sería y entre 12, y entre 12 es igual a 7,5 entre x. Y es igual a 10 entre 6. Fíjense que tenemos una igualdad. Entonces podemos agarrar estas dos últimas igualdades. Decimos que lo que es igual de izquierda a derecha es igual de derecha a izquierda. 10 entre 6 es igual a 5 entre x. Luego resolvemos esta ecuación. La x que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 10 y el 6 que está dividiendo al 10 va a pasar a multiplicar al 5. Entonces 6 por 5, 30. Luego divide el 10, va a dividir al 30 y eso queda que x es igual a 3. Entonces el valor de x va a ser igual a 3. Para hallar el valor de y lo podemos plantear así, de la siguiente manera. Y sobre 12 es igual a 10 sobre 6. 10 sobre 12 es igual a 10 sobre 6. Fíjense que el 12 que está dividiendo puede pasar a multiplicar al 10. 12 multiplicado por 10 da 120, dividido en 6 da exactamente 20 unidades. Podemos encontrar muchos ejercicios. De hecho, en los ejercicios que se plantearon cuando vimos las clases anteriores, hay muchos resueltos. Entonces, finalizamos este video recordando que son tres criterios: L, L, LAL y el criterio AA. En este caso son los criterios de semejanza y no deben confundirse con los criterios de congruencia. La congruencia nos habla de igualdad, la semejanza nos habla de proporcionalidad de los lados, mientras que la congruencia nos habla de igualdad de los lados. En ambos, tanto en congruencia como en semejanza, nos habla de igualdad de los ángulos. Ahí sí debemos estar pendientes y tener presente este hecho. Bueno, mis chicos, los dejo y nos veremos en un próximo video. Que Dios los bendiga y el Gimnasio Pedagógico, recuerde que el Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora de Fátima siempre está con ustedes. Un abrazo